Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar del planeta en el que ustedes se encuentren. Soy Martín S., escritor, y esta es la séptima emisión de nuestro programa Martín S. Opina. En el día de hoy iniciaremos un tríptico de programas dedicados en primer lugar a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, a la Conferencia Panamericana de 1948 y a la Alianza para el Progreso de 1963, fechas en las cuales asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y a John F. Kennedy, con una diferencia de 12 años entre uno y otro magnicidio, y cuyo común denominador precisamente fue que Estados Unidos pensaba en esos instantes invertir entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para financiar a Latinoamérica entera, para sacarla del retraso y de la miseria, tal como lo hiciera unos meses antes con el Plan Marshall, que reconstruyó Europa y Japón, aplicado en 17 países, de los cuales 7 se convirtieron en potencia mundial al nivel global, logrando erradicarlas de sus tierras. También hablaremos del Plan Marshall, cómo no, la doctrina Monroe, la doctrina Truman, así como de las 4 libertades adicionales del presidente Roosevelt, incorporadas y convertidas en los derechos humanos, avalados por todos los países que conformaron la ONU desde el Pacto de San Francisco de 1945. Comencemos. La vez pasada le hicimos un pequeño homenaje al viejo periodismo de antaño, comenzando por los hombres de la radio, es decir, de la palabra hablada, y anunciamos para este programa de hoy un breve análisis de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, surgidos de la Asamblea Nacional de 1789, en plena Revolución Francesa, traducidos por primera vez 5 años después para toda la Hispanoamérica por el ilustre colombiano don Antonio Nariño, lo que le costó pasar 16 años de su vida preso en las murallas de Cartagena de Indias. Es decir, que estamos hablando de un manifiesto que aún se encuentra vigente entre nosotros desde hace 230 años y que al día de hoy no faltan quienes pretenden desecharlos, olvidarlos, desusarlos, ignorarlos, censurarlos y cancelarlos, junto con los 10 mandamientos de la ley de Dios, por supuesto, cuyo mayor inconveniente para ser practicados y universalizados en todos los rincones planetarios es precisamente su carácter religioso, aspecto este que deberíamos intentar desligar y dejar a un lado para no generar rechazo entre los agnósticos y entre otros cuantos millones de seguidores de otras religiones diferentes a las monoteístas mahometanas y judeocristianas, surgidas de la región mesopotámica, en razón de que su contenido, alejado de cualquier relación teocrática, simplemente se traduce en un código de conducta bastante inteligente y conveniente, cuya puesta en práctica beneficia la convivencia pacífica de toda la especie humana, sin distingos de raza, credo, género, condición social y económica, y cuya extraordinaria vigencia y continua pervivencia desde hace más de 3.000 años es más que justa y necesaria,
indispensable para la supervivencia planetaria, porque ¿quién no podría beneficiarse de creer en sus dioses, honrar a sus padres, preservar la vida, buscar y pregonar la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad? Respetar a sus mujeres, también la honra y también los bienes, amarse los unos a los otros, como si se tratara de amar al precursor de tales enseñanzas, y no envidiar el éxito y la buena suerte ajena de todos sus semejantes, sino por el contrario, alegrarse con sus logros y el cumplimiento de sus sueños más queridos. Esa es la pregunta. ¿Quién no podría beneficiarse de este código de la conducta humana redactado para la convivencia pacífica? Seguramente quienes pretenden adrede olvidarlos, ignorarlos y menospreciarlos para sustituirlos y reemplazarlos, ambos, por cierta famosa y muy peligrosa agenda que a su vez pretende sernos impuesta antes de que termine la presente década. Incluso engañados por la adhesión irresponsable de muchos gobiernos asaltados en su buena fe sin analizarla suficiente ni previamente, en detalle, y sin tener plena conciencia de lo que están firmando y a lo que se están obligando. Y en todo caso, sin ser consultada por la libre autodeterminación de sus pueblos soberanos. You know what I mean. Serás pobre y a la vez feliz, dicen sus áulicos y fanáticos minoritarios y prepagados, que ahora están afanados por prolongarla 15 años más del 2030. Y esa es nuestra mejor respuesta. Ahora bien, no pretendo hoy aquí analizar toda la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 en un único programa, sino apenas unos cuantos artículos, los más desconocidos y menos propagados, lo que estoy seguro generará grandes sorpresas entre ustedes, mis queridos amigos, suscriptores y seguidores, que sin duda alguna los dejarán completamente atónitos y asombrados, haciéndoles comprender de inmediato qué es lo que hay detrás del estado de cosas actuales por las cuales hoy en día atravesamos. Sin duda alguna la historia se repite por la ignorancia de las masas que no la tienen en cuenta, no escarmientan y jamás aprenden. No aprenden de las experiencias ajenas que al día de hoy son demasiadas y cada vez más frecuentes, ni aun de las experiencias propias, vividas ya por nuestros abuelos y bisabuelos y demás ancestros heteropatriarcales, que las enfrentaron de frente y con coraje, y no se quedaron cruzados de brazos, mirando para otra parte. Creo que el contenido del presente tríptico que hoy iniciamos se irá supremamente rápido por la cantidad y calidad de cosas que hoy aquí y ahora serán descubiertas y reveladas, que espero sinceramente que ustedes divulguen y compartan, suscribiéndose gratuitamente, dando likes, compartiendo y pegándole a la campanita para estar atentos de la emisión de nuevos programas.
y cuyo hilo conductor no tiene desperdicio alguno en cuanto a lo que aquí afirmamos, y para que el algoritmo de YouTube difunda esta información privilegiada. Comenzaremos el presente análisis por el preámbulo de los derechos universales del hombre y el ciudadano de 1789 y leo textualmente, abro comillas, los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Óigase bien, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Cierro comillas y abro un paréntesis para hacer mis primeros comentarios al respecto. Téngase en cuenta que la misma Asamblea Francesa atribuye la corrupción de los gobernantes y los más grandes males sufridos por los gobernados al desconocimiento de los derechos y libertades consagrados en el presente manifiesto. Pero, ¿qué significa y cuál es la importancia de que estos derechos sean elevados a la categoría de derechos fundamentales en las mayorías de constituciones de nuestras repúblicas democráticas? Pongámosle la lupa a esto y miremos con detalle qué significa que estos derechos fundamentales sean naturales. Derechos naturales significan que son inherentes a la especie humana y de aplicación instantánea, sin necesidad de que se encuentren inscritos en ninguna norma escrita ni aprobada, lo que implica que se detentan desde antes del nacimiento, desde el momento de la existencia, que según la ciencia actual comienza con la fecundación del óvulo y la conformación del cigoto, lo que implica una entidad viva e independiente en pleno desarrollo, conformada por 3 ADNs diferentes, lo que desbarata el mito urbano de que se trata del cuerpo de una sola de las partes, sin ningún tipo de distingo social, racial, cultural, sexual o religioso. ¿Y qué significa que sean inalienables? Inalienables significa que son irrenunciables, irrevocables e intransferibles y que no se pueden negar por las autoridades legítima o ilegítimamente constituidas, tanto nacionales como internacionales, estatales, regionales y o locales. Es decir, que no se pueden negar por parte de los gobernantes, pero tampoco se pueden negar por ningún otro ser humano o grupo de seres humanos respecto de otros, por cuenta de pensamientos contrarios y opuestos que se hallaren en conflicto, interno o externo, por razones ideológicas, políticas, económicas, religiosas, culturales e históricas, o por razones de cualquier otra índole que pretendan justificar su desprecio, su ignorancia o su desconocimiento. Porque detentarlos y disfrutarlos es intrínseco y relativo a la condición humana y no depende de la voluntad de las personas, ni siquiera de las víctimas de posibles ignominias e injusticias, ni mucho menos de la voluntad de sus victimarios.
puesto que nadie puede alegar que el sujeto pasivo autorizó o permitió por voluntad propia o de común acuerdo tales violaciones o prácticas criminales. Es decir, los derechos humanos son inalienables e inviolables, a pesar de que algunos personajes siniestros los alienen y los violen, cínica y descaradamente. Porque de hacerlo, de desconocerlos, tanto por acción como por omisión y por conducta concluyente, sus violadores o victimarios sufrirán las consecuencias jurídicas y políticas de tales actuaciones y serán sancionados en cualquier lugar del mundo hasta pagar sus delitos atroces que no prescriben con el paso del tiempo ni pueden ser amnistiados, conmutados, olvidados ni perdonados. Y en adición, que pertenecen a la jurisdicción universal, es decir, que pueden ser juzgados legítimamente de manera extraterritorial en cualquier parte del planeta donde se acuda a los tribunales nacionales en búsqueda de justicia, como acaba de suceder con Nicolás Maduro Moros en Argentina. ¿Y qué significa que sean sagrados? Sagrados significa que son dignos del máximo respeto y la mayor consideración por todas las etnias planetarias, sin excepción. Y ya que estamos en esto, agreguemos a nuestro análisis el significado de la frase derechos universales del hombre y del ciudadano. Son derechos universales en cuanto a que se garantizan de manera general a todas las personas naturales, hombres, mujeres, ancianos o niños que hacen parte de cualquier comunidad específica en cualquier lugar del planeta sin límites geográficos de ninguna naturaleza, sin importar cuáles sean sus reglas internas, sin importar incluso si los suscriben, si los escriben, si los reconocen o incluso si los aceptan o no los aceptan. Seres humanos que serán protegidos sin más requisitos que por su mera existencia, en condiciones semejantes de igualdad y de justicia, sin ningún tipo de distingo social, racial, cultural, teológico, ideológico o político, como ya hemos dicho. A la sazón implica el respeto irrestricto a estos derechos en cabeza de todas las personas, incluso las que piensan y actúan en contra de ellos mismos. Óigase bien, y eso es precisamente lo que nos diferencia a la gente decente, a la gente de bien, a la gente cumplidora de su deber, de los nefastos violadores de derechos humanos, a quienes las sociedades civilizadas les garantizamos los mínimos y más básicos derechos fundamentales que a los demás miembros societarios cuyo comportamiento siempre es y siempre ha sido justo, honesto, virtuoso, transparente y bueno, obligándonos a no tomar justicia por nuestra propia cuenta, sino a juzgarlos ante tribunales imparciales y justos, que condenan y sancionan la conducta delictiva de todos los criminales de guerra y de lesa humanidad contemporáneos de la posguerra, ajustados a leyes previas, asegurándoles un debido proceso y la presunción de inocencia, todo lo cual se encuentra expuesto en los artículos 7º, 8º y 9º de la presente Declaración de Principios. Tribunales de justicia que hacen valer los derechos humanos y los convenios de Ginebra, junto con sus protocolos adicionales, que castigan el asesinato, las torturas, los vejámenes, las humillaciones, violaciones y los tratos injustos, crueles e indignantes.
cuyos fallos acatamos de antemano y al pie de la letra, porque eso y no otra cosa consiste la igualdad ante la ley que los mismos victimarios predican, aunque nunca la aplican. Pero retomemos, y de nuevo abro comillas, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. Ojo aquí y de nuevo cierra comillas y abro paréntesis, porque todo derecho implica obligaciones y sobre todo responsabilidades de todos y cada uno de los miembros de todas las comunidades, y el principal deber es cumplirlos, hacerlos cumplir y denunciarlos cuando no sea así. Sigamos. Para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo y del poder judicial, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados. Óigase bien, es decir, que tanto el poder ejecutivo como el legislativo y el judicial tienen que respetar los derechos humanos, siempre y en todo momento, para que a su vez ellos mismos sean respetados por el pueblo y acatados, siempre y cuando cumplan los derechos humanos. Y óigase bien, el pueblo tiene el deber de respetar a las autoridades siempre y cuando respeten los derechos humanos aquí consagrados, para que las reclamaciones de los ciudadanos fundadas en para que las reclamaciones de los ciudadanos fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles redunden siempre en beneficio del mantenimiento de una constitución. Y ojo con esto, para el mantenimiento de la constitución, señala claramente el preámbulo redactado hace 230 años. Y aquí nos detenemos unos minutos para hacer otro breve comentario necesario y oportuno. Lo anterior me recuerda que por allí andan ciertos personajillos funestos, quienes se levantan y se acuestan pidiendo a gritos todas las mañanas que les cambien una constitución política redactada por ellos mismos, no hace 35 años siquiera, porque seguramente quieren volver a redactarla imponiendo sus sesgados y excluyentes criterios ideológicos de resentimiento y odio por los pensamientos contrarios, generalmente para desmontar burdamente los derechos fundamentales que ellas mismas consagran y para pasar por encima de las talanqueras que se levantan a los proyectos dictatoriales, las mismas cartas magnas y las mismas instituciones democráticas diseñadas por el pueblo soberano en aras de su legítima defensa democrática. Y sin duda alguna, para evadir impunemente los pesos y contrapesos que junto a la división de poderes contribuyen a limitar las arbitrariedades y los excesos de los nuevos tiranos progresistas del siglo XXI. Sabiendo que las cartas magnas de todo el planeta son diseñadas como fórmulas pétreas, precisamente para no ser alteradas a cada rato por mero capricho de quien quiere pasárselas por la faja
en interés particular suyo y en contra del interés general y del bien supremo. Ojo con esto. Las constituciones políticas más serias del planeta, como la francesa y la norteamericana, son las mismas constituciones políticas de hace 250 años, con excepción de unas pocas enmiendas. Incluso la británica tiene acuerdos logrados hace 800 años que se encuentran vigentes aún ahora, desde cuando dieran los primeros pasos para convertir la monarquía absolutista de Juan Sin Tierra en la monarquía parlamentaria pasada, la dictadura de Oliverio Cromwell. Al final, todas las cartas magnas intentan defenderse de aquellos tiranos arbitrarios que no quieren respetar la voluntad de su pueblo soberano. Pero esto de cambiar por cambiar sin fórmula de juicio, sin saber con claridad meridiana y al detalle en qué consisten específicamente los dichosos cambios y sin medir sus consecuencias, resulta bastante extraño y genera bastantes sospechas. De hecho, las naciones que han generado cambios de esta manera, generalmente impuesta mediante fraude o a la fuerza, son aquellas que han devenido inevitablemente en dictaduras perfectas, violadoras de todos los derechos fundamentales humanos y civiles, que en la práctica han alcanzado y logrado adrede y dolosamente la ruina y la hambruna de sus respectivos pueblos, retrasándolos varios siglos atrás en el tiempo y desviándolos despiadadamente de los caminos del verdadero progreso hacia el mejoramiento de su calidad de vida y su felicidad plena, que también es un derecho humano consagrado en el preámbulo, como ya hemos visto. Conduciéndolos, por el contrario, al abismo que implica la división, la polarización, la prisión, la esclavitud, el éxodo, el desarraigo y el destierro. Lo estamos viendo en vivo y en directo con lo que está sucediendo aquí ahora en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en estos precisos momentos en que estamos denunciándolos. De hecho, nuestras abuelas no cambiarían ni una pizca los ingredientes y cantidades necesarias para elaborar la receta exacta de un plato autóctono de cualquier lugar específico, fielmente seguida por tradición familiar, a pies juntillas, toda la vida, por generaciones enteras, porque cualquier cambio o falta de ingredientes en sus justas proporciones y medidas echa a perder lo que ya se considera sagrado entre los lugareños de antaño, por ser parte de su identidad cultural, de forma tal que se consideraría un verdadero exabrupto o incluso un atentado real a lo intocable por sagrado. Igual sucede con cualquier intento de autogolpe de Estado a la Carta Magna primigenia, que dio paso a la fundación de una nación cualquiera. Al final, una buena constitución primigenia es como la mejor receta de la abuela, que debe ser conservada y seguida al pie de la letra. Pero continuemos con el preámbulo. Abro comillas de nuevo. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, óigase bien, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, repito, y aquí vale la pena detenerse un poco,
porque una cosa es permitir la libertad de cultos y otra cosa bien distinta es renunciar a ellos o no tener ninguno. Y una cosa es que esta declaración convierta al Estado soberano en laico y otra cosa es que impida la íntima convicción de cada uno respecto a sus propias creencias religiosas. Ojo con esto, porque en el fondo esta declaración distingue bien a los intermediarios eclesiásticos de los mensajes bíblicos ya introducidos en la psique de cada individuo. No se trata entonces de prohibir este o aquel determinado culto religioso, como algunos han malinterpretado el artículo de los derechos humanos referido a la libertad de cultos, sino antes, por el contrario, permitirlos a cada quien según cada quien prefiera hacerlo, sin que por ello pueda ser molestado en modo alguno, que es lo que ahora mismo ha venido sucediendo entre nosotros en los últimos años, haciéndose una interpretación sesgada que pervierte tanto el espíritu como el tenor literal del mandamiento consagrado en dicho artículo de la libertad de cultos. No se trata de prohibir a cierto mandatario que identifique plenamente su tradición religiosa, sino precisamente que tal manifestación sea respetada por los demás cultos religiosos que tienen idénticos derechos. No se trata, pues, de retirar los crucifijos de las escuelas católicas o las estrellas de David de las escuelas hebreas, sino que quienes vayan a ellas respeten el culto religioso que ellas profesan y enseñan. Y allí el respeto proviene de quienes no crean en ellas. Lo que es sagrado e intocable para otras personas de diferentes nacionalidades, culturas y etnias debe ser respetado por aquellos que nada tienen que ver con ellas. Retomamos. Como veníamos diciendo, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Dos puntos y cierro comillas. Hasta aquí el preámbulo de dicha declaración de principios que tantos beneficios trajo al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y a la convivencia pacífica de las naciones democráticas en los últimos 230 años. Por razones de tiempo y espacio, hoy daremos lectura solo a algunos, mas no a todos, los 17 artículos de dicha declaración de 1789 primigenia, que se encuentra en plena vigencia precisamente por sus características intrínsecas que acabamos de analizar con lupa y cuya lectura les recomendamos hacerla completa. Comenzaremos por los últimos y menos conocidos. Analicemos el artículo final de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Me refiero al artículo 17, el cual textualmente señala, dos puntos y abro comillas, artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente, con la condición de que haya una justa indemnización previa. Ojo con esto, lo leemos de nuevo. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente y con la condición de que haya una justa indemnización previa.
Pongámosle lupa a esto y hagamos un poco de contexto, porque el derecho humano universal, natural, inalienable y sagrado de la propiedad privada es de los más menospreciados, ignorados y violados de manera arbitraria en estas épocas contemporáneas. Todos recordamos al energúmeno tirano Hugo Chávez Frías saliendo a la plaza pública y ordenando expropiaciones a diestra y siniestra, y en ese caso sin motivo probado de utilidad pública, sin juicio previo de por medio, y mucho menos sin indemnización ninguna, ni posterior ni previa, lo que representa un despojo a mano armada ejercido con la violencia del Estado, o si se prefiere otra forma de desplazamiento forzado, un hurto calificado y una violación arbitraria a este derecho humano que hasta el momento goza de total impunidad allá en Venezuela, y lo que es peor, que pretende ser replicado aquí en Colombia, utilizando las consabidas máscaras del impuesto confiscatorio, la venta forzada, la reforma agraria y la expropiación de tierras por la vía administrativa más rápida y expedita, lo que se ha convertido en la más grande estafa allá en donde la llevaron a cabo, en Rusia, China, Cuba y Venezuela, logrando como resultado la ruina y la hambruna, el desabastecimiento y la pérdida de la soberanía alimentaria de todos y cada uno de esos pueblos, humillados y ofendidos por el marxismo progresista desde hace 100 años, de manera perversa, sistemática y continua. Pero veamos cómo surge este derecho humano universal y sagrado a la propiedad privada en manos del pueblo soberano individualmente considerado, y no del Estado burocrático, ineficiente y corrupto que pretende usurpar la propiedad privada del individuo, haciéndose pasar como supuesto propietario colectivo, lo que en realidad es una mera puesta en escena, una real pantomima, porque solo se le adjudica en calidad de préstamo o comodato a quienes respaldan al gobierno de turno, fallido y forajido, que se presta para tales argucias a cambio de lealtades políticas e ideológicas, lo que en realidad obedece a una compra de votos sectaria, soterrada y a escondidas de por vida, lo que suele traer consigo irreversibles daños catastróficos al abastecimiento y la autosuficiencia alimentaria en la producción de comida, buscando adrede y de mala fe la hambruna y la ruina del conglomerado como método de dominación y esclavización masiva. Habrá que preguntarse si quitarle las tierras más productivas a quienes las han trabajado durante 3 o 4 generaciones enteras, conociendo al detalle los vericuetos de su oficio, resulta más conveniente y fructífero para el país que entregárselas a un grupo de militantes partidarios y seguidores ideológicos y políticos del gobierno marxista progresista que nos desgobierna gracias al pacto de la picota. Habrá que preguntarse si entre sus beneficiarios y adjudicatarios se encuentran los miembros de las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19 y la Primera Línea, quienes ya dijeron que no se van a desmovilizar ni mucho menos a entregar sus armas, las dos condiciones básicas sine qua non. Los gobiernos decentes acuerdan una paz sostenible y duradera
asegurando la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las barbaridades impuestas, y que muy seguramente serán incorporadas a la fuerza pública legítima de ñapa, lavándole sus manos encharcadas de sangre inocente y desapareciendo su pasado judicial y su historial delictivo, lo cual es contraproducente desde todo tipo de vista, por no ser otra cosa que la conformación clandestina de ejércitos privados con carta blanca y chapa oficial para delinquir, narcotraficar, extorsionar y asesinar. Y habrá que preguntarse si esta no es otra forma soterrada de premiar y repartirse un jugosísimo botín de guerra entre los ejércitos paramilitares y privados del gobierno marxista progresista, de este modo conformados para reemplazar al legítimo y respaldar futuras fechorías. El tema de las reformas agrarias en estos países, de las expropiaciones express al estilo Chávez, o disfrazadas de ventas forzadas, o multas e impuestos confiscatorios, no hace más que perturbar la paz comunitaria, crear pánico económico y zozobra, invitando a los ciudadanos de bien a abandonar el país, a desistir y claudicar, a renunciar a luchar y abandonar, dejándoles el camino libre para triunfar, imponiendo su régimen dictatorial. Pero volvamos a nuestro estudio de lo que fuera en un principio la propiedad estatal 3 siglos atrás, que se encontraba en manos de un tirano absolutista, que antes era un rey, un monarca o un emperador, y ahora un simple guerrillero comunista multimillonario, amnistiado y 1000 veces perdonado, como lo fueran Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Castro, Chávez. Estamos hablando de un cambio fundamental de paradigmas en la forma de propiedad existente en aquel entonces, por allá en 1715. Unos 50 años de la Declaración Universal de los Presentes Derechos Humanos y desde los inicios de los sistemas monárquicos. Pues bien, en aquel tiempo la propiedad le pertenecía al Estado en cabeza de un rey, que era el soberano. De hecho, Luis XIV, a quien llamaban el Rey Sol, porque todos los planetas gravitaban en torno a él, en la práctica algo así como decir que todos sus súbditos gravitaban en torno al astro rey, siendo no solo el que más alumbra, sino ante quien tocaba bajar la cabeza, arrodillarse y doblegarse a sus pies. Luis XIV era conocido por su famosa frase: el Estado soy yo. Es decir, que el Estado, al igual que el rey, era la entidad a la cual todos los súbditos se habrían de someter. Y el Estado soberano, cómo no, era el dueño y señor absoluto de todo tipo de bienes materiales, incluyendo la propiedad de los castillos, las tierras, las comarcas, las aguas, la flora, la fauna, las semillas, las cosechas y la producción de alimentos. Por supuesto. Evidentemente que también lo era de las ciudades, antes llamada burgos, donde vivían los ciudadanos, antes llamados burgueses, que no eran otra cosa diferente que emprendedores y trabajadores, rebuscadores del día en artes y oficios que generaban cierta independencia, pero atiborrados de impuestos. Impuestos que iban
a parar en las arcas del monarca. ¿Le suena conocido? Que como ya hemos dicho era el propietario estatal excluyente y exclusivo de todo cuanto existiera en sus tierras y en sus fundos y en sus burgos, incluso de sus vasallos, es decir, incluso de los demás seres humanos de quienes el tirano absolutista era su exclusivo propietario, pudiendo disponer de todo ello de modo completamente abusivo y arbitrario. ¿Le suena conocido? Se trataba de ese tipo de monarca absolutista quien a su vez compartía privilegios con otro par de entidades superpoderosas que para ese entonces eran la Iglesia Católica y las clases altas de la nobleza llamadas oligarquías, aclarando que aquellas eran monarquías absolutistas por cuenta de que, como ya lo señalamos, el rey era el mismo Estado, el mismo dueño y señor, además de todas las riquezas de su nación, del poder concentrado, absoluto e ilimitado, sin ningún tipo de división, lo que le permitía a un único individuo soberano detentar en sí mismo todos los poderes públicos, a saber, tanto los de redactar, promulgar, ejecutar y hacer cumplir las leyes, como los de juzgar a sus congéneres en juicios sumarios, los de subir los impuestos, cobrarlos y confiscarlos o expropiarlos, los de juntar y dirigir a los ejércitos del reino, para lo cual contaba con los nobles a quienes a cambio repartía tierras, títulos y privilegios, como ya hemos dicho, así como los de enviar presos a quien él quisiera o incluso decretar su muerte sin rendirle cuentas a nadie y sin contar con ningún tipo de límite y sin que nadie pudiera oponerse. ¿Le suena conocido? Convirtiéndolo en demasiadas ocasiones en un poderío completamente abusivo y arbitrario, dependiendo de la calidad humana, ética y moral del dictador de turno, que generalmente y con contadas excepciones enloquecía por su poder excesivo, dando prioridad a su interés particular en beneficio propio, que al interés público general y abstracto en beneficio de todos. Y ese es el peligro. Todo lo cual cambió a raíz de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, eliminando al monarca tirano y sus privilegios, junto con los privilegios de la clase dominante, la nobleza y el clero, sustituyéndolos a ellos por el pueblo soberano, elevando su condición a la de ciudadano sujeto de derechos, limitados a su vez por sus deberes y obligaciones, dividiendo ese poder absolutista y omnímodo en tres ramas del poder público, a saber, ejecutivo, legislativo y judicial, cuya independencia y autonomía garantiza el ejercicio sano y democrático del poder republicano o de las nuevas monarquías parlamentarias y constitucionales que se autolimitan, representando de este modo al pueblo soberano a través de un pacto social de ejercicio del poder en cabeza del gobierno, el parlamento y los tribunales de justicia. Atribuciones estas cedidas por los gobernados a sus gobernantes para que éstos administren las arcas del Estado, redacten las normas para todos, impartan justicia y protejan al ciudadano. Es evidente que a partir de la presente Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, se rompieron en mil pedazos todos los paradigmas relacionados con todo aquel poderío concentrado en manos de un monarca absolutista, convertido en Estado soberano y propietario de todo lo existente dentro de los límites de su reino, y se trasladó ese poder soberano a los ciudadanos individualmente considerados y sin distingos, convertidos ya en propietarios,
no sólo de todos los bienes materiales del reino, sino en adición, propietarios individualizados de sí mismos, propietarios individualizados de sus cuerpos, de sus pensamientos, de sus opiniones, de sus acciones y sus responsabilidades, y sobre todas las cosas propietarios de sus propios destinos. Lo que genera en nosotros vítores y aplausos, de admiración y respeto por habernos llevado a la cima de la civilización occidental y a sus más altos estándares de excelencia, majestad y honorabilidad jamás alcanzadas antes en toda la historia conocida de esta humanidad. De allí su monumental importancia para la condición humana y, por supuesto, que por primera vez propietarios también de sus bienes materiales, de sus casas, de sus carros y sus becas, y de sus granjas y sus vacas y sus marranos y sus gallinas, y sus artesanías y sus emprendimientos, y sus establecimientos de comercio, y sus negocios y su dinero, y sus bibliotecas y sus libros y sus juguetes, y la acumulación de riquezas con base en su propio esfuerzo. Y este es ni más ni menos que el primer gran legado de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que por lo ya expuesto eliminó al tirano absolutista que regía sus destinos a punta de toda clase de abusos, arbitrariedades y privilegios. Pues bien, hoy en día los tiranos absolutistas se autoproclaman progresistas, sin serlo, sin ser progresistas, porque en la práctica son supremamente regresistas, andando siempre en contravía del tiempo, llevándonos siempre atrás como el cangrejo, hasta el oscurantismo dogmático e inquisidor de la Edad Media, o incluso hasta más allá en materia tecnológica, hasta la edad de piedra, sin agua, sin luz, sin gas, sin Twitter ni WhatsApp. ¿Les suena conocido? Y por eso mismo es nuestro deber, el de todos los ciudadanos, enfrentarlos. Es decir, es nuestro deber, el deber de los patriotas liberales y libertarios, demócratas y republicanos, conservar, preservar, salvaguardar y no permitir cambiar ni mucho menos desechar estos derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre y el ciudadano, de los cuales hoy y aquí disfrutamos. Es nuestro deber no ignorarlos y no menospreciarlos, tal como lo recomienda la misma Asamblea Francesa, porque de hacerlo causaríamos enormes calamidades públicas e indeseables corrupciones en los gobiernos de turno, tal como ella misma predica en el preámbulo que atrás estudiamos. Derechos y deberes estos surgidos tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Ciudadanos de 1789, como de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, desde hace 250 años aproximados, lo que pone de relieve y deja bastante en claro que no todo lo nuevo es más caro que lo antiguo, que los demócratas republicanos, liberales y libertarios no andamos haciendo inaceptables cambios sobre lo que ya comprobadamente ha estado funcionando bien todos estos años, y que no todo cambio es mejor a lo ya existente, a lo ya alcanzado y a lo ya logrado, a lo que ya ha sido plenamente reivindicado por los liberales y libertarios, demócratas y republicanos,
y no precisamente por los marxistas progresistas de antaño, que siempre los odiaron. Porque hay que decirlo, los marxistas progresistas en realidad jamás participaron en estos avances humanitarios que con esta declaración de la Asamblea Francesa fueron reivindicados, sino todo lo contrario. Ellos aparecieron en la revolución bolchevique de octubre de 1917, combinando todas las formas de lucha 140 años después de haber sido consagrados, haciendo y pregonando todo lo contrario, desconociéndolos, ignorándolos y menospreciándolos, detestando a los burgueses que los redactaron, abriendo nuevos y diversos frentes de guerra en lo político, lo ideológico y sociológico, además que en lo militar, lo judicial, lo financiero y lo económico, en lo religioso, lo cultural y lo comunicacional, queriendo siempre sabotear, boicotear, fogonear, incendiar, destruir y arruinar. ¿Les suena conocido lo ya construido y lo ya alcanzado en 3000 años de logros y desarrollos de la cultura occidental, judeocristiana, grecolatina y anglosajona, que queriendo siempre dividir y polarizar a estas sociedades posmodernas, además de entre los clásicos ricos y pobres, patronos y trabajadores, liberales y conservadores, ateos y creyentes, en adición, pretenden ahora también confrontar a hombres y mujeres, homos y heteros, negros y blancos, jóvenes y viejos, y en fin, estigmatizarnos por sectores, de, diciéndonos cómo pensar, y qué decir, y qué callar, y qué comer, y qué vestir, y cómo actuar, imponiéndonos perversamente sus condicionamientos ideologizados en agendas no consultadas, ni refrendadas, ni ratificadas por la voluntad soberana y popular, que comienzan destruyendo la familia como núcleo central de toda sociedad, la iglesia como sostén moral y aquellos principios y valores filosóficos grecolatinos y judeocristianos que edificaron la civilización occidental. Ahora bien, regresando a nuestro análisis y para que se aterren, apuesto que nunca antes habían escuchado hablar del siguiente derecho inalienable y sagrado, consagrado en la receta original de los derechos universales del hombre y el ciudadano. Dos puntos y abro comillas. Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Por ello, esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda. Ojo con esto. Y el artículo 13 siguiente señala, para el mantenimiento de la fuerza pública, vuelvo y repito, para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración resulta indispensable una contribución común, la cual debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos de acuerdo con sus capacidades. Téngase en cuenta este par de derechos humanos, inalienables y sagrados, a la hora de preguntar sin aspavientos, ¿quiénes son los que en Colombia, en Latinoamérica entera,
los han estado violentando constante, repetida y sistemáticamente en los últimos 70 años? ¿Quiénes son los que ordenan el desmantelamiento de nuestros ejércitos libertadores instaurados por nuestros padres fundadores, Bolívar, Santander, Córdoba, Sucre, Maza, O'Higgins y San Martín? Impidiéndoles cumplir su misión institucional y su primigenia razón de ser, elevada a derecho humano, inviolable y constitucional, la de proteger la vida, la honra y bienes de los colombianos, atándolos de pies y manos. Habrá que preguntarse también quiénes son los que en un solo día defenestran a los 60 generales troperos mejor preparados y capacitados para enfrentar la guerra de guerrillas dentro del conflicto armado. ¿Quiénes son los que por acción o por omisión les permiten multiplicarse, fortalecerse y consolidarse a los viejos enemigos de la patria colombiana, concediéndoles amplias ventajas militares, entregándoles vastas extensiones territoriales para tomarse el control total de la población? Y mientras todo esto acontece y sucede, ¿quiénes son los comandantes en jefe que se quedan cruzados de brazos mirando para otro lado mientras que emboscan, secuestran y asesinan a las Fuerzas Armadas legítimamente constituidas y a nuestro glorioso Ejército Nacional, impidiéndole adrede intencionalmente desarrollar la aviación militar, la inteligencia y contrainteligencia militar, la aspersión aérea sobre las drogas ilícitas, acrecentando y facilitando de este modo la expansión del narcotráfico al nivel mundial, el negocio ilícito más rentable del planeta, multiplicándolos, fortaleciéndolos, incluso financiándolos, junto con sus ejércitos privados clandestinos disfrazados de primeras líneas, CDRs, camisas pardas, camisas negras y o colectivos chavistas. Habrá que preguntarse por último si en todo caso esto no es una evidente traición a la patria y una pérfida relación concertada y consentida de perversa complicidad. Yo sé que ustedes saben lo que todos ya sabemos, porque la respuesta es clara, puesto que nuestros actuales enemigos progresistas del siglo XXI que ahora mismo enfrentamos son los mismos siempre eternos enemigos bolcheviques del siglo XX que nuestros abuelos y bisabuelos enfrentaron sin descanso desde hace 120 años, evidentemente enmascarados de decentes, humanistas, pacifistas y personas generosas, buenas y altruistas, sin serlo. Como ya hemos descubierto en Nicolás Maduro Moros y todos sus esbirros que aún siguen respaldando y avalando sus ya comprobados fraudes electorales y sus permanentes y constantes violaciones, abusos y coarbitrariedades. Seguramente por haberse endeudado con él a través de muchos años de financiarle sus campañas políticas con el erario público despojado al bravo pueblo venezolano. Entre otros cuantos lobos disfrazados de ovejas y encargados de cuidar el corral de las gallinas en Iberoamérica entera, cuyos nombres ya sabemos de memoria.
Algún día estas acciones y omisiones dolosas y violatorias de los derechos humanos que aquí analizamos pasarán a ser investigadas por las Cortes Penales Internacionales y no habrá impunidad para tantas humillaciones y vejámenes a nuestras fuerzas públicas, otroras victoriosas, cuando no eran gobernadas por tiranos infiltrados por las FARC, el ELN y el M-19, quienes no hacen otra cosa que beneficiar a los siempre eternos enemigos del pueblo y de la nación colombiana. Los mismos que no dan tregua desde la Revolución de Octubre en Rusia, expandida y propagada a sangre y fuego por medio mundo, sin prisa pero sin pausa, por etapas, continuada por China, Corea, Vietnam, Camboya y Laos, pasando por todo el África, hasta la Revolución cubana. $100 millones de opositores asesinados, 2.300 millones de seres humanos esclavizados e ideologizados en los últimos 100 años. Y desde la caída del muro, perversamente reensamblados con la creación del Foro de Sao Paulo por los mal llamados miembros del ALMA. Nada más cierto que aquel pasaje bíblico que señala que no se pueden pedir peras al olmo, porque el bien no proviene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos, tal como lo señalara el sabio profeta de hace 2000 años. Y árbol torcido nunca endereza, y vaca ladrona no olvida el portillo, y lora vieja no aprende a hablar, tal como lo enseña sabiamente el refranero popular actual. Porque su naturaleza intrínseca, los marxistas progresistas de ayer y hoy, es contraria a la vida, porque su naturaleza intrínseca es contraria a la libertad, es contraria a la verdad, es contraria a la legalidad, a la fraternidad y a la felicidad de los pueblos que sistemáticamente esclavizan y dominan. Porque así claramente lo señala el manifiesto comunista, y porque nunca un liberal fue marxista y nunca un marxista fue liberal, sino todo lo contrario. Los progresistas de antes y de hoy en día siempre fueron amantes del Estado totalitario, burocrático, corrupto y ladrón, en manos de un solo dictador. Y ejemplos de estos hay varios. Seguidores de Lenin, de Stalin, de Mao, de Ho Chi Minh, de Fidel, de Chávez, y podríamos seguir. Pues bien, continuemos, ya para terminar. Artículo 16. Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Señala el último de los derechos del hombre y el ciudadano que en este programa trataremos hoy para darle paso al análisis de las 4 libertades agregadas por Franklin Delano Roosevelt a este manifiesto, las cuales junto con los demás derechos humanos que hemos estado analizando fueron corroboradas, ratificadas y refrendadas por la mayoría de Estados miembros al momento de la creación de la ONU en la Conferencia de San Francisco de 1945 y también al momento de la creación de la OEA
en la Conferencia Panamericana de Bogotá en abril de 1948, entidades internacionales especialmente creadas para su defensa, mantenimiento y preservación. Son ellas la libertad de opinión y la libertad de cultos, ya consignadas en los artículos 10º y 11º, la libertad de tener un nivel de ingresos apropiados para salir de la miseria, lo que implica la libertad de asociación, la libertad de elección de profesión y oficio, la de emprendimiento y de libre circulación de bienes y servicios, un mundo de oportunidades reales para todos los involucrados en condiciones de disfrutar el fruto de todos sus esfuerzos y conocimientos. Y por último, de Franklin Delano Roosevelt, la libertad de vivir sin miedo. Y ojo con esto, la libertad de vivir sin miedo. No podemos vivir con tiranuelos que nos están amenazando todo el día, que nos van a quitar esto o aquello, o nos van a llamar a una confrontación, a un enfrentamiento, o que se van a tomar las calles y no nos van a dejar eh, circular tranquilamente ni trabajar, y nos van a hacer paros y nos van a fregar. Ojo con esto. Del miedo, el ateísmo y la censura viven todos los estados forajidos del siglo XXI. De la ruina y de la hambruna perviven todas las dictaduras modernas de Latinoamérica en su intento de dominar a la masa crítica, combinando todas las formas de lucha por medio de la mentira y de la violencia, desconociendo que la finalidad de cualquier asociación política y de las autoridades instituidas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Ojo con esto, y vuelvo y repito, la seguridad y la resistencia a la opresión, tal como lo señala el artículo 2º de tal declaración. Hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre los derechos humanos y las 4 libertades, es decir, el más grande avance en materia de derechos civiles desde la Revolución Francesa y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ratificados como objetivos primordiales en el siglo de las luces, de la enciclopedia y la ilustración, para el desarrollo y el progreso de toda la humanidad, sin distingos de ningún tipo y sin ninguna consideración. Ratificados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Conferencia de París de 1948 y en la Conferencia Panamericana del mismo año, como ya hemos dicho, los cuales sin dudarlo un segundo debemos preservar, y tal como lo hicieron nuestros abuelos y bisabuelos, saliendo nosotros hoy en día en defensa de nuestros derechos y libertades y la preservación de nuestras repúblicas democráticas liberales, enfrentando a nuestros enemigos globalistas de hoy en día, que son los de la internacional comunista de antaño, enmascarados de falso bienestar y de falso progreso, idénticos a la hora de utilizar los mismos métodos que buscan extinguirnos y desaparecernos, porque no hay puntos medios, y el mismo manifiesto comunista claramente lo señala, y sus hechos históricos así lo ratifican, porque su objetivo real es el exterminio y el esclavismo. Por lo tanto, mis queridos amigos, no me canso de insistir en recordar nuestro deber en persistir y continuar la tarea que iniciaron nuestros abuelos, haciéndolo nosotros de nuevo, erradicando de tajo las mismas amenazas que ellos enfrentaron en su momento, razón por la cual dedicaremos nuestro próximo programa a la Conferencia Panamericana, al Plan Marshall, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR,
a la doctrina Monroe, a la doctrina Truman, a la creación de la ONU y de la OEA, que fueron las defensas reales creadas para preservarlos. Hasta cierto punto efectivas, mas no invictas, puesto que fueron torpedeadas de manera traicionera y soterrada por los dos magnicidios más importantes de mitades del siglo, los de Gaitán y Kennedy, que es precisamente el común denominador y la trascendencia histórica de ambos asesinatos, que lograron desviarnos del camino trazado, retrasándonos 70 años, ni más ni menos, finalmente perdidos en guerras fratricidas y luchas intestinas que no condujeron a ningún lado positivo. Pero no debemos perder la calma ni perder las esperanzas, porque en estos días han venido sucediendo un sinnúmero de hechos de relevancia histórica que permiten concluir que estamos despertando en conciencia y cambiando el rumbo de la historia para mejorarla y recuperarla, retomando el rumbo perdido. Ya no somos ni seremos tan ingenuos, pero nosotros en adición podemos y debemos conocer nuestros derechos, compartir y divulgar su contenido, y denunciar sus violaciones y sus más acérrimos violadores del siglo XXI, ya por todos más que conocidos. Y bueno, mis queridos amigos, llegados a este punto, por aquí nos vamos despidiendo y concluyendo nuestro programa de hoy, el cual complementaremos con la segunda parte del tríptico mismo, la cual publicaremos y pondremos a disposición de ustedes en la misma fecha y hora para quienes quieran seguir la secuencia y no perder el hilo. No olviden suscribirse, dar like, compartir y pegarle a la campanita si les pareció útil la información suministrada para entender los vericuetos que afectan nuestras vidas, las de nuestras familias y seres queridos, y por supuesto, las de nuestras patrias queridas en su conjunto y el contexto. Y hasta aquí nuestro séptimo programa de Martín S. Opina. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias y hasta pronto.